nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el capítulo 10 de San Lucas, 23 y siguientes, nuestro Señor dice cosas importantes, muchas cosas en pocas palabras. Nuestro Señor dijo: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. En efecto, durante largos siglos, casi unos 2000 años antes de Cristo, desde Abraham hasta Juan Bautista, reyes, profetas, almas justas, almas buenas anhelaban la venida del Mesías, del Salvador del mundo, del Cristo Salvador, y no lo vieron, solamente lo vieron por la fe, vieron por la esperanza que iba a venir salvarlos. Y nosotros 2000 años después, demos gracias al Señor, tenemos la dicha de tener esta fe cristiana auténtica, de creer en lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron, y tenemos también el deber, la obligación de comunicar esto a nuestros hijos, a nuestro prójimo, a los que nos rodean. ¿Por qué? Bien, porque siempre el demonio es demonio por envidia, por maldad. Cuando no puede destruir, bien falsifica para que no surta efecto. Y hoy, por desgracia, son millones y millones, y podemos hablar de millones y millones y millones de católicos en Hispanoamérica, en África, que todavía creen servir a Cristo, seguir a Cristo, creen en Cristo, pero tienen una fe falsificada por la herejía diversa del protestantismo. Tenemos que ser conscientes de esto. No podemos cruzarnos los brazos cuando vemos que nuestro prójimo, el prójimo católico, bautizado como nosotros, engañado, le quitan sus tesoros de sus manos y dándole falsa moneda. Entonces, todos somos de tener esta fe, pero tenemos también que conocerla, valorizarla, vivir con ella, alimentarnos de ella. No es suficiente decir soy católico ya, sí, pero un católico debe ser un católico eficaz. En tiempo de guerra, todo hombre es soldado. ¿Qué hacemos? Estamos en guerra, y la guerra se acabará al fin del mundo cuando Cristo regrese y hará juicio final, y definitivamente los buenos, los justificados al paraíso, y los malvados al infierno. Pero mientras estamos en el campo, que es cizaña y trigo, que es mezcla, el pecador de hoy puede ser un santo de mañana, como por ejemplo el caso de Santo Agustín, San Pablo, la Magdalena, y el santo de hoy puede ser un miserable ahorcado como Judas. Entonces tratemos de vivir según nuestra fe. En ese momento, dice el Evangelio, un maestro, un doctor de ley se levantó, preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Buena pregunta, excelente pregunta. Y nuestro Señor le pregunta: ¿qué lees en la Escritura? ¿Qué dice la ley de Dios dada a Moisés? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no es poco, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Pone los dos a igualdad. Amarás a Dios con toda tu alma, mente, entendimiento, fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre, haciéndose pasar por sabio, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Ok, tengo que amar a Dios, amar al prójimo, ok, entiendo esto, pero ¿quién es mi prójimo? Y nuestro Señor va a darle una parábola, la parábola del hombre herido y sanado, ayudado por el buen samaritano. Que hermanos, esta parábola del buen samaritano tiene su significado espiritual muy importante, muy hermoso, que se aplica a nuestras almas. Veamos un poco lo que dice. Entonces Jesús va a contar esta parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de unos ladrones, los cuales los despojaron, y después de haberlo herido, lo dejaron medio muerto y se fueron. Los santos padres de la iglesia dicen
que este hombre que baja de Jerusalén a Jericó es Adán, es el ser humano que cayó en manos de los ladrones. Los ladrones son los demonios. Los demonios lo engañaron, lo despojaron, lo dejaron medio vivo o semi-muerto. Adán, después del pecado, perdió los dones que Dios le había dado. Antes del pecado original, ustedes saben que Dios había añadido a Adán unos dones preternaturales, arriba de la naturaleza. No son divinos, pero tampoco son naturales. Por ejemplo, no había muerte. Después de largos años en el paraíso terrenal, cuerpo y alma, bien, Adán iba a subir sin angustia, sin agonía, sin morir, bien, al paraíso celestial. Del paraíso terrenal iba a subir al paraíso celestial. Otro don, no había sufrimiento, no había dolor físico, no lo entendía. Tenía dominio sobre los animales. Todos los animales respetaban al hombre como el embajador de Dios en la tierra, y tenía Adán, al menos él, la ciencia infusa por su estado de primer padre de la humanidad, primer educador. Además de esos dones, Dios había dado otro don mucho más importante, extraordinario, es el don de la gracia, la santidad, algo divino que nos hacía hijo de Dios, heredero del cielo con derecho al cielo. Bien, todo esto se perdió por el pecado original. Por eso Cristo dice, después de haberlo despojado de todo, lo dejaron muerto, medio muerto, y se fueron. Llegó a pasar por el mismo camino un sacerdote, aunque lo vio, pasó de largo. Asimismo pasó un levita, y cuando se acercó lo vio, no hizo nada, se fue también de largo. Bien, los santos padres dicen que este sacerdote, este levita, es el Antiguo Testamento, es la ley del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo, no podía sanar. El Antiguo Testamento no tenía los santos sacramentos eficaces de la gracia que tenemos actualmente. Entonces, el sacerdocio del Antiguo Testamento, bien, no podía sanar a la humanidad. Por esto fue el Antiguo Testamento dado a un solo pueblo, como testigo que prepara la venida del Mesías. Y finalmente pasa por ahí un samaritano. Se llegó ese samaritano cerca del herido, y cuando lo vio se movió de compasión. Ese samaritano, dicen los padres de la iglesia, es Cristo nuestro Señor. Cristo Señor se acerca, tuvo compasión. De hecho, ¿para qué vino Cristo? Por misericordia y por compasión para nosotros. El Hijo de Dios, que no tiene nada que ver con nuestros pecados, puesto quien peca carga la responsabilidad de su pecado, del mal uso de la libertad, va a encarnarse, hacerse hombre y cargar con nuestros pecados para eliminarlos y darnos acceso a la vida eterna, devolviéndonos la gracia, la santidad perdida. Entonces, ese samaritano, dicen los santos, es nuestro Señor Jesucristo. Pero bonita la palabra, dice, comido de compasión, se acercó del herido, ¿y qué va a hacer con él? Bien, le vendó las heridas, echando en ella aceite y vino. Ustedes saben que aceite y vino aquí es medicina de este tiempo. Y montándolo en su jumento, en su caballo, lo llevó a un hospital y lo cuidó. Y el día siguiente sacó 2 denarios, póngale $200, y los dio al posadero diciéndole, cuídamelo, cuanto gastes de más, yo te lo abonaré cuando vuelva. Bien, entonces este samaritano dije, Señor Jesucristo, este aceite y vino que va a curar las heridas, son los santos sacramentos. Cristo nuestro Señor dio su vida en la cruz por nosotros, mereció globalmente la salvación para todos los hombres. Pero ¿cómo llega esa salvación a nosotros? En la iglesia, mediante los santos sacramentos. Y este posadero a quien confió
el samaritano al enfermo es la iglesia, es el sacerdocio cristiano. Y de una manera amplia podemos decir que todos los fieles cristianos deben ser buenos samaritanos para con su prójimo. Dije esto, este aceite sanador y este vino es símbolo de los santos sacramentos. En efecto, los sacramentos son acciones divinas. Son acciones divinas. Es Cristo que en la iglesia, mediante el bautismo, mediante la confirmación, mediante el perdón de los pecados, mediante los santos óleos, mediante la misa, la comunión, etcétera, santifica, sana nuestras heridas. Queridos hermanos, hoy, por desgracia, incluso entre muchos católicos, y no hablo de los paganizados, pobres de ellos, no saben nada de esto, no quieren saber nada. El ser humano es un ser herido, inclinado al mal. Como dice San Pablo, quiero el bien y hago el mal. Me complazco en lo bueno, la ley de Dios, etcétera. Lloro, tomo decisión, me confieso, comulgo, rezo, y después de un tiempo me enfrío y vuelvo a ver, más o menos caigo en lo mismo. ¿Por qué? Y bien, porque todos, queridos hermanos, a pesar de ser bautizados, tenemos 4 heridas. Y eso es bueno saberlo para sí mismo, para su propia vida espiritual y también para la educación de sus hijos, sobrinos, nietos, etc. Tenemos 4 heridas, dije, aunque bautizados. Y bien, tenemos la herida de la ignorancia en la mente, de la malicia en la voluntad, de la concupiscencia, malos deseos en las pasiones, en el cuerpo y debilidad en la voluntad. El bautismo no quita esas heridas. El bautismo sí bautismo o confesión, si hemos pecado gravemente, después del bautismo, el bautismo o la confesión sí nos devuelve la gracia y la santidad. La gracia es algo divino como la luz en la lámpara, como el alma y el cuerpo, pero no elimina estas heridas. Y junto con la gracia, cuando uno se bautiza o cuando se confiesa después de un pecado mortal, bien tiene el cristiano en estado de gracia, tiene la gracia, la santidad, algo divino que lo hace hijo de Dios. Junto con la gracia tiene activas las virtudes de fe, esperanza, caridad. Tiene las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, para moralmente perfeccionarlo, y tiene los dones del Espíritu Santo. Ahora, si este cristiano peca gravemente, pierde estas virtudes, ya no son activas. Si le queda la fe y la esperanza como la lámpara sin luz, lo demás se va. Entonces las heridas, bien, cuando uno tiene una herida y no tiene ninguna venda, ninguna gasa, bien se pudre, se gangrena. Ese es el problema de los cristianos que viven pecado mortal, habitual. Que una persona caiga por miseria, tiene que levantarse cuanto antes. Seguramente todos lo sabemos por experiencia. Si uno tuvo la desgracia de hacer un pecado, y bien si rápidamente se arrepiente, se confiesa, comulga, reza, se aleja de las acusaciones del pecado, ya tiene las heridas bien vendadas, sanas, tiene aceite y vino en sus heridas. Pero si después de hacer un pecado es tibio, negligente, va otro, un soldado ya no puede, se queda podrido, queda gangrenado. Entonces dije, hay 4 heridas. Estas 4 heridas están ahí para ejercitarnos, para mostrar nuestra fe, nuestro amor hacia Dios, para mostrar nuestro interés también en nuestra propia salvación. Pero tenemos los antídotos. Por eso el estado normal de un cristiano es vivir en estado de gracia habitual y nunca en pecado mortal habitual. Es realmente una desgracia total, diabólica, que millones y millones de bautizados católicos vivan largos años en pecado mortal habitual. Porque todos los que no practican, todos los que están en unión libre, todos los que han fracasado en su matrimonio por su culpa en parte, por no utilizar los medios que Cristo da, y después ahora están en adulterio. Todos los que están en los vicios, etcétera, bien están en pecado mortal. Y por eso cuando se pasa una secta, dicen esta mentira injusta, cuando era católico, era borracho, mujeriego, bandido, mentiroso, etc. No, señor, diga, cuando era un católico malo, flojo, perezoso, ignorante, era vicioso. No por ser católico, por ser mal católico. Entonces,
Tenemos las heridas y tenemos los antídotos para los que vienen gracias de iglesia. Contra la ignorancia, bien, tenemos la virtud de la fe, la virtud de la prudencia, los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. Todo esto perfecciona nuestra alma, nuestra mente, nuestra inteligencia contra la ignorancia. Contra la virtud de la malicia, inclinación al mal, egoísmo, injusticia, etcétera, orgullo, etcétera. Y bien, tenemos la justicia. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Tenemos la caridad, amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. Contra la concupiscencia, la inclinación al mal, a los malos deseos. Bien, ahí tenemos la virtud de la fortaleza. Tenemos el temor de Dios. Tenemos también la caridad. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios se ama a sí mismo también y no quiere ir al infierno a lo tonto. Y contra la debilidad tenemos la fortaleza y también tenemos el don del Espíritu Santo, que es el temor del Señor. El temor del Señor no es así como pensamos, es algo de la infinita santidad de Dios que se comunica a nuestra alma y que nos da asco a lo que es malo. Entonces, mientras más uno progresa en santidad, más los antídotos crecen y más las heridas disminuyen. Por eso el estado normal de un cristiano es vivir en gracia de Dios habitual y nunca en pecado mortal. Entonces esto es lo que dicen los santos padres acerca del samaritano que es Cristo. El aceite y el vino que va a vendar sus llagas son los santos sacramentos que son antídotos contra la inclinación, el mal. Y el posadero que va a cuidarlo es la iglesia. Es la iglesia. Cristo dejó una iglesia para comunicar su salvación, su medicina divina, y no dejó un libro mudo para que cada charlatán haga lo que quiere con él. Eso no es cristiano. Alguien dijo, Cristo sí, iglesia no. Eres un tonto, no entiendes nada, eres un loro. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. ¿Y dónde vas a encontrar cuerpo, sangre de Cristo? En la iglesia. Por lo tanto, Cristo e iglesia son inseparables. La iglesia es Cristo continuado. ¿Qué estamos haciendo cada domingo celebrando el santo sacrificio? Y bien, estamos actualizando el sacrificio de la cruz con la misma eficacia en nuestro provecho, en provecho de los cristianos. Se ofrece el cuerpo, sangre de Cristo por vivos y difuntos. Cristo en la misa reza con nosotros y por nosotros, y al recibirlo en la divina Eucaristía, en la comunión, recibimos realmente Dios hecho hombre. El mismo Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, nació de la Virgen María, creció y murió y resucitó, subió al cielo en Jerusalén. Y bien, este mismo Cristo, que está glorioso en el cielo, baja sobre el altar, se comunica a nuestras almas mediante el pan y el vino consagrado, que es Cristo victorioso, Cristo vivo, Cristo sanador. Usted sabe, en la comunión no es cualquier cosa. Aumenta la gracia, protege de los pecados futuros, fortalece. Como el pan, la tortilla, el frijol que comemos cada día nos alimenta, así el cuerpo, sangre de Cristo nos alimenta espiritualmente, hablando, nos fortalece contra el mal. Entonces, queridos hermanos, tenemos sí la dicha de tener la fe divina y católica. Aprovechemos de este vino, aceite, que son los santos sacramentos, y como cristianos también seamos colaboradores de Cristo para ayudar a otros pobres heridos por los ladrones. Todos estos pobres cristianos que nos rodean, sea por ignorancia, sea por maldad de los hombres que están fuera del camino o no practican, tratemos de darles el buen ejemplo para que ellos también regresen la fe, practiquen la fe y también se salvan. Entonces, en resumen, amar a Dios sí, amar al prójimo sí. El prójimo más prójimo de nosotros primero son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros parientes y todos los que nos rodean. Un cristiano hace bien absolutamente a todos, hace todo. Por ejemplo, en los primeros siglos, cuando había una peste, una guerra, una inundación, un terremoto, y bien los cristianos, a pesar de ser señalados, menospreciados, rechazados, perseguidos, estaban al frente de la caridad pública.
Ellos eran los primeros que se acercaban para ayudar a todos y no les preguntaban si eran cristianos, si eran paganos, si eran no, ayudaban a todos. Y este buen ejemplo de los cristianos hacía crecer la simpatía de los paganos, y los que los odiaban empezaban a pensar: ¿qué está pasando con esta gente? Nosotros pensamos que son de los peores y miren lo que están haciendo. Y esto abría el corazón de la gente para acercarse a la fe. Entonces, este es el evangelio de hoy: amar a Dios más que todo, amar al prójimo como a sí mismo. Y bien, este prójimo, queridos hermanos, bien, toda alma, toda persona que nos rodea en nuestro prójimo, tenemos que hacer todo el bien posible para ganar estas almas a Cristo. Y no olvidemos todo lo que hacemos por amor a Dios. Y bien, Cristo dice: a mí me lo hicieron. El hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño, y bien, lo damos a Cristo. No olvidemos esto. No olvidemos esto. Hoy nos mostramos duros, hacemos juicios hay de todo en la sociedad, es verdad. Aunque nos engañen, el bien que hacemos por amor a Cristo, Cristo dice: a mí me lo hicieron, no hay problema. Dios nos toma en cuenta. Hagamos el bien a todos y tratemos de tener la caridad de la verdad, porque eso también es un problema hoy. Naciones católicas hace unos 50, 60 años, a 90, 95, 98%, hoy están plagadas de un microbio terrible, canceroso, que son las sectas. Y esto no es cualquier cosa, eso es la apostasía. Esta gente son enemigos de Cristo, no lo saben, es verdad. Si usted dijera: usted es enemigo de Cristo, dirían que no, y con razón. Ellos no saben que son enemigos de Cristo, pero sirven al enemigo de Cristo. Tienen un evangelio falsificado, pobre de ellos. Los priven del aceite y del vino sanador, que son los santos sacramentos. Inventan una fe cristiana que no es la del evangelio. Entonces, por eso los animo a vivir cristianamente primero y después dar el buen ejemplo, y todo lo que puedan hacer de bien a su prójimo, hágalo. Y dije: caridad de la verdad con la gente. Caridad de la verdad, primero verdad de nuestra propia vida cristiana vivida según el evangelio, y después, si podemos llevarles un alimento que pueda instruirlos, ¿no? Darle un librito, un folleto, un catecismo, un libro católico, para que se alimenten en lugar de alimentarse de cosas, por desgracia, tóxicas. El que esto hace, bien hace una grande caridad. Termino con un último consejo, que hermanos, a veces el prójimo quizás no merece, o pensamos que no merece. Es verdad, hay gente que merece más bien una bastonada que obra de caridad, o perdón, o misericordia, o compasión. Ok, pero no lo hacemos por el prójimo en sí, lo hacemos por amor a Dios. Yo amo, perdono, ayudo, protejo, apoyo al prójimo por amor a Dios lo hago, no por amor a la persona en sí, la persona pobre, persona pecadora. Entonces tratemos de vivir cristianamente, y también por nuestra propia vida personal. Cuando estamos tentados por pecado, no discutir con el pecado. No, el demonio es un mentiroso, es un ladrón, es un asesino, es un perverso, es un fracasado. No hacerle caso. Alejarnos de todo lo que sabemos que lleva al pecado. Las redes sociales, las amistades, las salidas, los paseos, todo lo que sabemos que está mal, alto. Y no ser cobardes. Cuando uno está en reuniones, está con otras personas, claro, gente perdida, viviendo, podemos decir, en el pecado, en el mal, van a decir o hacer cosas que no son dignas de un cristiano. Y bien, hace falta ponerse serio. Yo no participo en esto. Esto que dices, haces, muestras, no es cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano debe ser luz y sal. Luz para eliminar la mente de la gente con la verdad del evangelio, y sal para preservarse a sí mismo y a ellos también de todo pecado. Amén.